Pregunta número uno. ¿Por qué las sociedades reducen costos de transacción y son más eficientes para la realización de negocios? Las sociedades reducen costos de transacción y son más eficientes para la realización de negocios por varias razones. Tenemos entre estas la separación de patrimonios, que al tener personalidad jurídica propia, el patrimonio de la sociedad está separado del patrimonio personal de los socios, lo que limita el riesgo y la responsabilidad de estos últimos. También facilita la transferencia de derechos. Las participaciones o acciones de una sociedad pueden transferirse fácilmente, lo que permite una mayor movilidad de capitales y recursos. También tenemos las economías de escala, donde las sociedades pueden alcanzar mayores niveles de producción y reducir costos unitarios al operar en una escala mayor. Tenemos también la división del trabajo, donde se permite una mejor organización y asignación de roles y responsabilidades, lo que aumenta la eficiencia y la especialización. También tenemos el acceso al financiamiento, donde las sociedades tienen mayor facilidades para obtener créditos y financiamientos externos debido a la estructura y solidez patrimonial. Bueno, esto es referente a la primera. Y a la segunda pregunta sería, reducir costos de transacción a través de la persona jurídica implica aprovechar las ventajas que ofrece la estructura societaria para minimizar los costos asociados a la realización de negocios y transacciones económicas. Dentro de estos tenemos los costos de negociación, que se da al tener una personalidad jurídica definida y se facilitan las negociaciones y acuerdos con terceros, reduciendo los costos de tiempo y recursos. Tenemos también los costos de supervisión, donde la estructura societaria establece mecanismos de control y supervisión internos, lo que reduce los costos de monitoreo de las operaciones. Tenemos los costos de incumplimiento, donde la responsabilidad es limitada de los socios. También se incentiva el cumplimiento de contratos y reduce los costos asociados al incumplimiento. Tenemos también los costos de información, donde las sociedades tienen ciertas obligaciones de transparencia y divulgación de información, lo que reduce la simetría de información y los costos de búsqueda de datos relevantes. Tenemos también costos de formalización, en donde la constitución de una sociedad implica costos legales y administrativos, pero a cambio solo tienen beneficios como la limitación de responsabilidad y una mayor facilidad para realizar transacciones. Estas son las dos primeras preguntas del taller. Si me preguntas a mí por qué la competencia y la corporativización es buen aporte al mercado, primero porque la competencia genera mayor eficiencia en los productos y servicios que consumimos. También porque esta eficiencia a veces genera mayores puestos de trabajo al momento de expandirse una corporación, genera mayor necesidad de trabajadores cualificados y ayuda a mejorar la industria. También porque es mejor en el mercado, porque los consumidores podemos acceder a bastantes productos diferenciados por una cosa, pero que satisfacen mejor nuestras necesidades. Sí, pues tenemos la confianza, la libertad de escoger y elegir qué producto necesitamos. De otro lado, ayuda a la economía porque aumenta la calidad de vida. Sin esta competición en las corporaciones también genera efectos negativos. Por ejemplo, sin una libre competición, esto sería una barrera de oligopolio entre las personas. Ya. Entonces, tenemos ya, genera eficiencia, genera aporte al mercado, mejora la calidad de vida. Las personas que consumen los bienes y servicios se benefician a través de esta competencia. También tenemos que los oligopolios y los monopolios a través de la libre competencia no podrían existir, porque si hay una realmente competencia, estos se verán enfrentados entre quién oferta un producto mejor, quién oferta mayores beneficios al consumidor. Entonces es el consumidor el que elige la opción correcta para él, y los consumidores, como saben que realmente deben escoger, porque solo uno es el que realmente sabe lo que necesita, escogerá el que mejor se agrade. Y mientras más escoge una empresa, una corporación, esta va a superarse. Un ejemplo de esto podemos ver en los servicios digitales de streaming como Netflix. Netflix primeramente comenzó con una cadena que distribuía DVDs, luego posteriormente siguió el streaming en línea, y esa idea de competición ha aumentado
los contenidos que tenemos, por ejemplo, ahorita tenemos Disney, Amazon, entre otras plataformas de streaming que en sí compiten entre ellos para darnos mejores servicios. Entonces, resumiendo, vemos que la competencia, la realmente libre competencia entre corporaciones y empresas de libre mercado genera gran beneficio en la sociedad. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Respondiendo a la siguiente pregunta, tenemos en Ecuador, ¿se evidencia concentración económica de los agentes económicos? Sí hay una concentración económica por las estructuras familiares que tenemos en el Ecuador. En este caso, un ejemplo es la familia Novoa, que abarca la importación y exportación del banano con sus bananeras. Otra pregunta también es: analice críticamente la conducta empresarial de Vanderbilt y John D. Rockefeller. Tenemos que la conducta empresarial de estas dos personas, de Rockefeller y Vanderbilt, es porque son magnates de la industria. Rockefeller es un famoso industrial petrolero. Utilizó tácticas agresivas como comprar competidores y controlar oleoductos y ferrocarriles para eliminar la competencia y dominar la industria. De manera similar, Vanderbilt, un magnate del transporte, eliminó la competencia mediante contratos laborales con salarios bajos y tácticas agresivas. Su conducta condujo a la creación de monopolios que contribuyeron a la modernización de la estructura, pero también dieron lugar a prácticas anticompetitivas y aumentos de precios. Y a pesar de sus éxitos empresariales, tenemos que sus métodos tuvieron aspectos negativos, incluida la eliminación de la competencia y la creación de monopolios para aumentar las ganancias. Gracias. Continuamos con la pregunta de que si existen similitudes entre la historia estadounidense y la historia ecuatoriana en cuanto al desarrollo industrial. Pues bien, existen escasas similitudes entre estos dos desarrollos industriales, debido a que Estados Unidos tuvo un desarrollo súper anticipado al desarrollo industrial de Ecuador, que tuvo un desarrollo muy tardío. Debido a esto, podemos entender que no se puede comparar la historia de la industria de Estados Unidos con Ecuador. Tienen más diferencias que semejanzas, pero una de las semejanzas que encontramos es que los dos reemplazaron la industria textil, la industria manufacturera, por el desarrollo industrial, por lo que ambos países lograron traer maquinarias europeas para mejorar esto dentro de su comercio. La segunda semejanza que tenemos es en cuanto a los medios de transporte. Más que todo es en común ver que el ferrocarril abrió las puertas a un comercio amplio dentro de sus estados. En Estados Unidos se puede ver que el comercio amplió demasiado, haciendo que las compañías ferrocarriles llegaban a tener un valor de 355 millones y unas subvenciones por 777 millones de dólares. Eran las máximas expresiones del auge industrial estadounidense, lo que capitalizó más del éxito de la construcción de ferrocarriles. Mientras que en Ecuador, el primer ferrocarril fue en 1908 en Quito, y lo que le permitió tener un comercio. Mientras que en la historia de Ecuador tenemos que la incorporación del ferrocarril fue en el año de 1908. Esto dio una apertura para el comercio entre la costa y la sierra, siendo que la región de la costa tuviera acceso a los productos serranos. Por lo que en ese momento el auge económico fue para un solo sector, y en este caso fue en el sector de la sierra. Eso es lo que podemos comentar en cuanto a las semejanzas dentro del desarrollo industrial tanto de Estados Unidos como el desarrollo industrial de Ecuador.